tardes, mi nombre es María de los Ángeles Cervantes Saucedo, soy de la Universidad Autónoma de Piedras Negras y voy a hablarles sobre inmunogenética con grupos sanguíneos, factor RH y el complejo de mayor discompatibilidad. Inmunogenética. ¿Qué es la inmunogenética? Es la rama de la ciencia médica donde se une la inmunología con la genética, es decir, que trata de la herencia de los elementos constitutivos del sistema inmune. Esta permite resolver tres problemas que forman parte del labor cotidiano, que el primero es que ayuda a predeterminar el historial clínico del individuo o del paciente cuando se trata de saber qué problemas o qué enfermedades puede contraer por parte de la herencia. En el segundo, contribuye a un mayor aprovechamiento de la eficacia en los trasplantes. Esto es saber si va a ser compatible o no el órgano trasplantado antes de la operación. Y el tercero es que determina con precisión cuáles son los padres biológicos del individuo para saber por medio del ADN. Grupos sanguíneos factor RH. Un grupo sanguíneo es una clasificación de sangre de acuerdo con las características presentes en la capa exterior de los glóbulos rojos en el suero de la sangre. Como podemos ver, en el A se van a presentar proteínas de tipo A, en el tipo B se van a presentar proteínas del tipo B, en el AB se van a presentar proteínas de los dos y en el O se presenta la ausencia de estas proteínas. Factor RH. El antígeno RH, también llamado antígeno D, puede o no estar presente en las membranas de los hematíes. Si está presente, se clasifica el paciente como RH positivo. Los pacientes con RH positivo no tienen anticuerpos contra el factor RH, contra el antígeno RH. Por otro lado, si el paciente no expresa un antígeno RH en las membranas, los glóbulos rojos se clasifican como RH negativos. El paciente con RH negativos también no tiene anticuerpos contra el antígeno RH, pero sí puede desarrollarlos si se introduce o si se expone a la sangre con RH positivo. Compatibilidad de la transfusión de sangre. Un paciente no puede recibir un grupo de sangre que tiene anticuerpos contra él. Por ejemplo, un paciente con tipo de sangre B no puede recibir un tipo de sangre A porque tiene anticuerpos contra ese antígeno. Entonces lo que va a hacer es va a destruir los glóbulos rojos transfundidos casi de inmediato. Es por eso importante saber el grupo de sangre. Los tipos de sangre: el A positivo puede donar A positivo y AB positivo y solo recibe de A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. El tipo de sangre O positivo da a O positivo, A positivo, B positivo y AB positivo y recibe de O positivo y O negativo. El tipo de sangre B positivo da a B positivo y AB positivo y recibe de B positivo, B negativo, O positivo y O negativo. El tipo de sangre AB positivo solamente da a AB positivo y recibe de todo tipo de sangre. Este es conocido como el receptor universal. ¿Por qué? Porque puede recibir de cualquier tipo de sangre. El A negativo da a A positivo, A negativo, AB positivo, AB negativo y recibe de A negativo y O negativo. El O negativo da a todos los tipos de sangre y solamente recibe de O negativo. Este es conocido como el donador universal. El donador universal porque puede dar a todos y el AB positivo es el receptor universal. El tipo de sangre B negativo da a B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo.
y recibe solamente de B negativo y O negativo. El tipo de sangre AB negativo solamente da AB positivo y AB negativo y recibe de AB negativo, A negativo, B negativo y O negativo. Genética del sistema ABO. El gen ABO tiene tres alelos, que es el I, IA, O y B. Todas las combinaciones de estos alelos es que dan lugar a los grupos sanguíneos. El alelo I es el recesivo, mientras que los alelos IA y O y B son los dominantes. Aquí podemos ver que el A pertenece al IA y el B al IB y el I solamente al O. Por otra parte tenemos el sistema ABO. Recordando que todos hemos recibido alelos por parte del padre y de la madre, podemos conformar un grupo sanguíneo de la siguiente manera. El grupo sanguíneo tipo A puede ser conformado por un I más un IA o un IA y un IA. El grupo sanguíneo tipo B puede ser por alelos I más IB o IB más IB. El grupo sanguíneo tipo AB, pues ese sí es por IA más IB. Y el grupo sanguíneo pues es por un I más un I. Y pues la siguiente tabla pues muestra los tipos de sangre que pueden tener los niños por parte de la madre y del padre dependiendo sus alelos. La histocompatibilidad. Las moléculas de histocompatibilidad son importantes para defenderse del organismo. Determinan la compatibilidad de un donador de un trasplante de órganos. Este es pues para saber si va a rechazar o a aceptar el órgano. El complejo mayor de histocompatibilidad se expresa en una mayoría de las membranas celulares. Las células presentan en el complejo mayor de histocompatibilidad pedazos de proteínas que son los péptidos, tanto de los agentes patógenos como de los componentes de las células del organismo en sus superficies. Podríamos decir que son como las credenciales que identifican las células a cada célula que se encuentra presente en nuestro cuerpo para dejarlo pasar algún componente. Las células del sistema inmune, en particular los linfocitos, son aquellos que se encargan de detectar aquellas credenciales que son desconocidas o extrañas. Y cuando esto sucede, desencadenan una respuesta que va encaminada a su eliminación. Debes saber que existen dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad, que es la clase 1 y la clase 2, que se abrevian con complejo mayor de histocompatibilidad 1 y complejo mayor de histocompatibilidad 2 respectivamente. Aquí en las imágenes ya se pueden observar la presentación del antígeno por parte del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1 al linfocito T citotóxico y el linfocito T cooperador. Y pues aquí también la clase 1 y la clase 2. Y sería todo. Gracias.